Muy bien. Vamos a ver ahora lo que son las integrales, ¿no? Integrales. Ya, unidad 5 estamos, ¿no? Lo que son las integrales. Ya, las integrales. En este caso, múltiples, vamos a poner ya. Sí, entonces dentro de integrales múltiples tenemos lo que les mencionaba, integrales de línea, ya, integrales dobles, ¿no? Integrales triples, ya, y una parte impropias, ¿no? Integrales impropias. Ya, entonces todo integrales vamos a tratar acá. Y finalmente vamos a ver lo que son las series, ¿no? Muy bien, entonces en este punto vamos a ver un poquito qué son las integrales. Ya, vamos a hacer alguna definición. Un pequeño concepto, un poco de teoría, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a iniciar con lo que es la integral en línea, ¿ya? Cuando se trata de integrales, en este caso ¿cómo se de línea? Sí, se preguntan a qué se refiere eso, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte. Ya. Bien, entonces cuando se trata de integrales en línea, ¿no? Tenemos una función, ¿sí? Una función, una curva, puede ser una parábola, una recta, una función exponencial, ¿sí? Supongamos que, no sé, por ejemplo, acá yo tengo una función que va a ser una f de x, ¿no? F de x, y podría ser, ¿no? Si hablando en dos dimensiones sería esto, ¿no? Pero si hablamos en tres dimensiones puede ser un paraboloide, una elipse, sí, una esfera podría ser, ¿no? ¿Ya? Y, cuando estamos hablando de integrales, en este caso en dos dimensiones, vamos a ver esto, ¿no? Para poder mostrar un poquito cómo funcionan las integrales. Y yo voy a tener acá algunos puntos, definir algunos puntos. Ya, entonces a partir de estos puntos vamos a poder analizar. Ya, entonces acá estaríamos viendo lo que son las integrales, integrales de línea se conoce, ¿ya? De línea, listo. Ya. Entonces, en este caso, como les decía, puede ser unas curvas, unas superficies, volúmenes, ¿no? Mucho depende de la función. Pero lo que vamos a ver acá un poquito la definición, ¿ya? Tengo dos puntos, ¿no? Punto A y punto B, ¿sí? Por esos dos puntos pasa pues una curva, ¿no? Sí. Y además acá yo tengo un punto, ¿sí? Un punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de integrales de línea, ¿no? Se refiere a que estos puntos que están viendo de acá, ¿no? Vamos a trazar otra línea por acá. Tenemos que subdividirlo, dice, ¿no? En pequeñas subáreas. No está hablando en dos dimensiones, estaríamos hablando, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces, en cada punto, por decir en acá, por acá, ¿sí? Podría ser en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier lugar podemos calcular la integral, ¿no? Entonces, este integral va a ser en línea, o sea, sobre una curva, ¿no? Acá en este caso sobre una curva. Acá podemos calcular la integral, acá otra integral, así, ¿no ve?
A eso se refiere la integral en línea o de línea, ¿sí? Sobre una curva, una superficie, ¿ya? Entonces, sabemos que cada uno de estos pequeños, en este caso podemos decir incrementos, ¿sí? Delta X. También tenemos por este lado lo que es la delta Y, ¿ya? Sería esta parte, ¿no? Entonces, cuando hay un incremento en la X, también va a haber un incremento en la Y, ¿sí? Cuando la X tiende a cero, por decirlo, más pequeño se va a volver, ¿no? Junto a esta línea, también la delta Y se va a volver, ¿no? Más pequeña. ¿Ya? Son incrementos, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver un poco, las integrales, ¿no? Las integrales, tenemos que definir, pues, eh, la definición de la integral, ¿no? Tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Si tenemos una superficie, no sé, podría ser, no sé, supongamos que es una figura de esa forma. Entonces, para poder aplicar el interés, esto va a ser el área, o sea, todo esto va a ser el área, ¿sí? El área. Entonces, esta área tenemos que subdividir, ¿no ve? En los integrales se subdivide en pequeños trozos, por decirlo, ¿sí? Podemos dividir, subdividir entre varios subáreas, ¿no? Pequeñitos, ¿sí? ¿Se entiende, no ve? Tanto que cada uno, como vamos a trabajar con una superficie, también va a haber pues en forma horizontal, ¿ya? Subáreas en ambos lados, ¿no? ¿Ya? Más o menos así, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuadritos, ¿no? Cuadrados, no sé cómo puedes llamarle, van a ser área o regiones, ¿no? Sí, el área sub 1 podría ser, ¿no? El que sigue, el área sub 2, así, ¿no? Sí, y tenemos diferentes o varias áreas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es calcular, ¿no? Cada una de estas áreas, ¿sí? Más que todo, acá, donde hay unas curvas, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? En cada región, por ejemplo, acá no va a ser un triángulo, tampoco va a ser un cuadrado acá, ¿no? Tiene unas ciertas curvas, ¿no? En los bordes. Entonces, con las fórmulas que conocemos de rectángulos o triángulos, no vas a poder calcular, ¿ya? Entonces, para eso se utilizan las integrales, ¿no? Para cálculo de áreas en las superficies o volúmenes, ¿no? Cuando se trata de figuras ya en tres dimensiones, ¿no? Como puede ser el cilindro, la esfera, ya son volúmenes, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar lo que son la triple integral en el caso de volúmenes, ¿no? Sí. En caso de áreas también vamos a utilizar lo que es la doble integral doble, ¿no? Entonces acá en esta figura les muestro, ¿no? Acá delta X es una subárea, un pequeñito. Podemos ir dividiendo en varios, ¿no? Entre este punto. ¿Ya? En las integrales definidas se conoce eso, ¿no? Cuando este punto A vale pues un límite inferior, supongamos que el punto B va a ser el límite superior, ¿no? Entonces calcule el área entre este intervalo, nos va a decir, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular toda esta área, ¿no? Sí, toda esa área, ¿no? Tampoco va a ser desde un número hasta el infinito, ¿no? Sino es que nos va a dar ciertos parámetros que nosotros vamos a definir acá. ¿Sí? En resumen sería eso. En eso estaríamos viendo un poquito la integral, ¿no? Ahora, cada uno de estos cuadritos que estamos viendo acá, o acá mismo, ¿sí? Está reflejando lo que serían, mm, y como hay acá un delta, de este punto estaríamos hablando de lo que es, este punto sería en este caso, ¿no? Hablando de un epsilon sub i
como n sub i, ¿ya? Ahora ese epsilon lo vamos a poner acá, que es el central, ¿no? Sería este punto. Ya, cuando se habla, esa es una simbología de epsilon, o el error también se lo conoce, ¿no? El error, sí. Entonces va a estar conformado, acá va a tener un error sub 1, una n sub 1. Ahora la n sub 1 estaría conformado con lo que es en este caso por el eje y, ¿no? N sub i, ¿sí? Entonces acá va a estar conformado este par de puntos, ¿no? Supongamos que el error va a iniciar en 1, supongamos que es del punto A hasta el punto B, o sea, en cualquier punto, ¿sí? Podemos calcular la integral, ¿no? Entonces, a eso se refiere a la integral en línea, ¿ya? Ahora, hablando de integrales, tenemos ciertas definiciones, ¿no? Cuando trabajábamos con una sola variable, la integral definida tenía un límite superior y un límite inferior, ¿no? De una función f de x, ¿verdad? Diferencial de x, ¿ya? Eso es de una variable. Cuando estamos trabajando con dos variables, vamos a tener una doble integral, ¿no? De a a b, de c hasta d, por decir, ¿no? Obviamente acá la función va a ser en función de dos variables, ¿no? Diferencial de y, diferencial de x. ¿Sí? Es la definición de las integrales. Ahora, esta integral, ¿no? La simbología que estamos observando acá, viene pues de una sumatoria, ¿ya? O sea, esta simbología es una S alargada, ¿ya? Entonces viene de una sumatoria, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá una sumatoria de i hasta 1 hasta n, por decir, de una función que está conformada por este punto, ¿no? ¿Sí? Epsilon como n sub 1, por decir, ¿no? ¿Sí? Por la diferencial de x, en este caso, delta x, vamos a colocar, ¿no? ¿Sí? Para nosotros va a ser la diferencial de x, ¿sí? Podríamos mencionar eso, ¿no? También existe para en este caso, el mismo punto, pero para el incremento de y, a diferencial de y. Sí, como es un doble integral, acá, o sea, como les decía acá, tanto en la verticalmente y horizontalmente vamos a hacer la sumatoria, ¿no? Entonces acá en la sumatoria me está diciendo este punto, más 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 este punto, ¿no? Así vamos a calcular la integral. Entonces acá es lo mismo, ¿no? ¿No? Es decir, esto, ¿no? Delta 1 o área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, podrías, ¿no? Área n. ¿Sí? Con esto calculamos eso. Ahora, el otro, diferencial de y, ¿no? Entonces, de este lado igual, ¿no? O sea, área 1, área 2, igualito se calcula. Por eso acá tenemos dos sumatorias, ¿no? ¿Ya? Ya no es solamente en solo un lado, sino que ahora es en ambos lados, ¿no? Que son van a ser dos variables, integrales dobles. De esa forma vamos a trabajar ahora. ¿Está bien? Entonces acá vamos a calcular estas pequeñas áreas o regiones, si lo conocen también, ¿no? ¿Sí? Áreas también. ¿Ya? De ahí vamos a trabajar. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar nosotros con la integral doble. ¿Está bien? Muy bien. A ver, veremos un ejemplo. Mm, un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Sí? Un poco de teoría no lo vamos a hacer mucho, pero se entiende, ¿no ve? Lo que vamos a hacer. Ya. Ahora, un poquito que yo tengo a lo que les voy a mostrar. Sí, en el programa que estamos utilizando, sí, vamos a analizar esta integral, ¿no? Obviamente está en función de, esta estaría en tres dimensiones, ¿verdad? Sí. Entonces las áreas que le estamos mencionando son estas, ¿no? Mira, fíjense, están subdivididos en pequeños, ya sea rectángulos, ¿no? Sí.
Ahí podemos observar, ¿no? Pequeños rectángulos, ¿sí? Y por encima va pues, una función, ¿ya? Entonces exactamente esto no lo vamos a poder calcular, ¿no? Acá yo tengo un sobrantes, ¿no? Si la función es esta, la función, ¿ya? Es una función que está de esta forma, ¿sí? ¿Ya? Y como podemos observar acá hay algunos que están sobresaliendo, ¿ya? Eso es debido a que no podemos calcular esta curva, ¿no? Acá yo tengo una curva, ¿no? Ya estas son las sobresalientes, ¿no? Entonces, como les decía, hay que subdividir en varias subáreas. Está acá, es un ejemplo, se divide acá, en primera columna, segunda, tercera, ¿no? Por este lado también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, está, ¿sí? 5 rectángulos tenemos ahí, ¿sí? Entonces yo quisiera calcular esta área, ¿no? O sea, solamente de esta parte que está sombreada, ¿no? Desde 2, bueno, de 0 a 2 en X, de Y también, eso dice, ¿no? Yo quiero calcular eso. Ahora, en esta parte, es una curva que está cortando, ¿sí? Es un poco complicado calcular esa curva. No es un triángulo exacto acá, ¿no? Si fuese triángulo, podemos aplicar lo que es teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero en este caso es una curva. No es un triángulo exacto. Es un poco complicado calcular con fórmulas que se conocen. Ya, entonces en las integrales, ¿no? Lo que se divide es esto, ¿no? Que les estaba mostrando en pequeños. Bueno, acá nosotros hemos visto en dos dimensiones, ¿no? O sea, esta pues, o esta, ¿no? Está dividida en varios o varios, ¿no? Son al mismo tiempo cuadrados. Si vamos en tres dimensiones, sería más o menos esta forma, ¿no? Estaríamos dividiendo en cuadraditos, ¿no? Pero si vamos en tres dimensiones, ya va a ser rectángulos, ¿sí? Y de todo tamaño hay acá, ¿ya? Entonces acá la función, bueno, esta función es esta, ¿no? En función de f de x es 1, en este caso 16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Esa es la función, ¿sí? Entonces la integral, fíjense acá, tenemos dos variables, x varía de a hasta b y la y varía de c hasta d, ¿no? Dos integrales. Ya es una representación de una integral en una superficie en este caso, ¿no? ¿Sí? Ahí está la función y la superficie que está cortando, ¿no? Entonces vamos a calcular, en este caso me va a pedir pues en tal, desde qué región será, ¿no? Su intervalo me va a dar acá. Ese intervalo nosotros tenemos que calcular, ¿no? Por ejemplo, acá es de x de 0 a 2, ¿no? Y de y también de 0 a 2 en el eje Y. Ya, y en el eje Z estaría hasta el 8, ¿no? A altura 8. ¿Sí? El máximo que llega hasta ahí. Y va bajando, ¿no? 8, 7,5, 7, 7,5, 6, ¿no? Hasta este punto sería, ¿no? O sea, todo eso tenemos que calcular, ¿sí? En este caso, todo lo que está con rectángulos, todo está, tenemos que calcular eso, dice. ¿Ya? Entonces es una forma de presentar en tres dimensiones una integral, ¿no? Entonces acá podemos observar si, qué funciones tenemos. No, esta es la función, esta es la integral doble, ¿sí? Eh, bueno, son los puntos, eso, ¿no? Son las funciones, ¿no? Una función que está definida en variable s y t, ¿no? Esta es la función f de x, y. En este caso, función f de x, y. ¿No? Ahora, en este caso, solo está graficado, ¿no? Tiene varios puntos. Y en este cuadro también podemos ver, en este caso, estos serían los cuadros que estamos viendo ahorita, ¿sí? Los rectángulos que están acá. Sería esto, ¿vale? ¿Ya? Eso es en dos dimensiones, ¿no? Del 0 al 1 en X, de 0 al 1 en Y.
O sea, todo esto tiene que sumar, ¿no? Este cuadrito más esto, más esto, más esto, más esto, todo esto tiene que calcular el área. Sí, de eso vamos a trabajar ahora, ¿no? ¿Notan algún cambio? ¿Qué pasa con esto? Estamos subdividiendo, eh, en este caso en 8, dice, ¿no? O sea, 8 filas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Y por este lado es otro, ¿no? Vamos a dividir el otro lado. Vamos a colocar 8 por 8 y se va armando pequeños cuadrados, en este caso ya son, ¿no? Son pequeños cuadrados. Y mira, fíjense en la gráfica. Se han multiplicado esos cuadraditos, ¿no? Hemos subdividido todavía a más, más rectángulos en este caso, ¿no? ¿Ya? Y así podemos ir dividiendo más, ¿ya? Y con eso ya tranquilamente podemos calcular la integral. En este caso puede ser exacto, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Eso significa, ¿no? Acá en la gráfica también, ¿no? Si rebajamos, también va bajando, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Si no me equivoco, estaba en el 4 o 6, estaba esto, ¿no? Listo. Bien, entonces de esa forma nosotros ya podemos ir viendo mm, cómo vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Acá nos va a pedir calcule de 0 a 2 y de 0 a 2, ¿cuánto es el área, no? Es decir, área de este, en este caso, ¿qué figura sería el este? Viendo de este lado, obviamente es un cuadrado, ¿no? Pero si vamos observando hacia arriba, no termina en cuadrado, sino que termina en curva, ¿sí? Ahora, lo que están sobresalientes, eso ya no nos sirve, ¿no? Hay que cortar esa parte, ¿no? La función está cortando, está sobresalido esto, ¿no? Entonces la función tiene que cortar eso, ¿ya? Listo. Bien. Ahora, podemos calcular una integral. Bueno, en este caso vamos a ver directamente los ejercicios. Ya, nosotros ya conocemos como un poquito ya acá con esto le estoy mostrando cómo van a ser las integrales, ¿no? La función puede ser cualquiera, ¿no? En este caso es una parábola, ¿no? Pero es una superficie, ¿no? ¿Sí? Una parábola, ¿no? Puede ser un cilindro, puede ser una esfera, puede ser un rectángulo, o sea, unidos dos funciones, ¿no? Pero como estamos un poquito revisando la definición, eso es. Ahora, volviendo al tema de intereses de línea, ¿no? Según nosotros estamos graficando en acá, mencionándoles, ¿no? El área, tienes que calcular en este punto, ¿no? En esta curva, ¿ya? En ese punto. Ahora, en la gráfica sería acá, esos puntos, acá, mira. Supongamos de A hasta punto B, ¿no? Acá yo tengo un cierto distancia, una delta X, ¿no? Cada uno es mi delta X, ¿no? Incremento. Puedo calcular acá una integral, podemos calcular aquí, ¿no? Sobre esta curva, dice, ¿no? Integral en línea. A eso se refiere la integral en línea, ¿sí? Encimita, ¿sí? ¿No? No estamos hablando de acá abajo, sino es que estamos hablando de esta curva, de esos puntos, ¿no? Que están sobresalidos. Más o menos a eso se refiere esto, acá, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Integral de línea, se le conoce eso, ¿ya? Entonces, finalmente, bueno, en resumen, ¿no? Hablando de la sumatoria, nosotros vamos a sumar cada uno de estos cuadraditos, hemos dicho, ¿no? Obviamente los bordes no son cuadrados, no son otra figura, ¿no? Es una curva. Ya, entonces, igual de la misma forma vamos a sumar acá, ¿no? Uno en Y, otro en X. Entonces, la integral doble que nosotros vamos a trabajar es así. Ya, entonces, esta sumatoria que estamos viendo acá, se vuelve pues una integral, una S alargada, ¿no? Una S alargada es esto, ¿ya? Por eso esta simbología viene de así, de la suma, ¿no? Entonces una S es así, ¿no? Entonces de ahí un poquito más está alargada la integral, ¿no? Entonces eso se refiere a la suma. En este caso suma de áreas sería, ¿no? ¿Sí? Suma de áreas, ¿no? Entonces que cada una área son varios, o regiones puede ser también, ¿no? Estoy hablando en 3 dimensiones va a ser eso, ¿ya?
¿no? Y al mismo tiempo acá vamos a ver lo que son íntegras dobles, ¿no? O sea, íntegras en línea y al mismo tiempo también son íntegras dobles. Ya, entonces este en línea y dobles son los mismos, ¿no? Solo que en línea la diferencia es íntegras en este punto, encima de la curva que está pasando, ¿no? Ese punto, dice, a eso se refiere, en línea. ¿Ya? Entonces las íntegras dobles son ya todo esto, superficie, vamos a calcular, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? Este que está área, el rectángulo está conformado. Todo esto tenemos que calcular cuánto será, pues el volumen, en este caso volumen, ya sería 9, porque estamos hablando en 3 dimensiones, o sea, integrales triples teníamos que ver acá. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a iniciar con una integral que nosotros ya, en este caso, no es complicado, ¿no? Ya. En algún caso vamos a tener que utilizar lo que son las derivadas, ¿no? A ver, veamos el ejemplo, ¿no? Ejemplo 1. Decimos entonces, ¿no? Calcular la integral de. Acá nos va a dar una función, ¿no? Una función f de x, y, de dos variables a trabajar. Por ejemplo, esto, ¿no? 6xy al cuadrado. ¿Ya? Em, acá nos va a dar, bueno, esto si trabajamos sin, es decir, sin los intervalos, o sea, esta es una integral definida, ¿no? Si trabajamos sin intervalos, entonces esto vamos a obtener otra función, ¿ya? Pero en este caso me dice que debo de calcular de 0 a 5 en la x y de 1 a 4 en y. Estos ya son los intervalos que me está dando, ¿ya? Entonces vamos a calcular esta integral, ¿no? Tratando de que es una integral, en este caso, de dos variables, estaríamos calculando lo que es el área, ¿sí? Además, una integral definida, ¿no? Entonces vamos a tener una integral en valores, ¿ya? Entonces vamos a analizando eso, ¿no? Ahora, la integral consiste de esta forma, ¿no? Integral recorrido en x, ¿ya? La integral recorrido en y de la función f de x, ¿no? Diferencial de y, diferencial de x, ¿no? Esa es la forma general, ¿no? Cuando estamos hablando de Rx o Ry, estamos hablando de este intervalo, ¿no? Por lo tanto, nuestra integral adaptando a esta forma va a ser, como dice recorrido la primera integral, es recorrido en x, que va a ser de 0 a 5. La segunda integral, que es de 1 a 4, dice, ¿no? 4. Mi f de x y ¿cuál es? 6xy al cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Listo. Ahora, como se trata de dos integrales, tenemos que integrar por separado esto, ¿no? O sea, uno por uno tenemos que hacer la integral, ¿no? Entonces yo voy a agarrar primeramente lo que está acá adentro de la variable, en este caso diferencial de y, para la variable y, voy a integrar eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, la primera integral, ¿sí? La primera integral se va a mantener esto, ¿no? Lo llevamos, sí, ¿no? Pero esto sí yo voy a integrar, ¿no? Obviamente acá va a ser la integral y algo diferencial de x, ¿no? Entonces lo que estamos integrando va a ser esta parte, ¿sí? Vamos a integrar esto. Pero respecto a qué variable? A la variable y. Acá está, ¿no? La variable y. Entonces, la x va a ser una constante, ¿no? Como si fuera constante va a ser la 6x, ¿no? 6x, esto sí vamos a integrar, ¿no? Y al cuadrado, que va a ser y al cubo sobre 3. ¿Sí? La integral.
Ahora, este integral tenemos que analizarlo, ¿no? Evaluar entre valor 1 a 4, dice. 1 a 4. ¿Ya? Acá un poquito me estoy adelantando a lo que son... Tenemos tablas de integrales, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la tabla de integrales? Si tienen. Por ejemplo, para integral de una potencia, ¿no? Integral de una potencia era así, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Entonces, la integral de la potencia va a ser, pues, x n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Esa es la tablita, utilizando la tabla, ¿no? ¿Sí? Eso hemos utilizado en la tabla de interés de una variable, ¿saben? ¿No? Acá está aplicando lo mismo. Como a la y, acá yo tengo 2 más 1 va a ser 3, ¿no ve? Y abajo también 2 más 1 va a ser 3, pero acá es 3, ¿no? Entonces tiene que igualar lo que está en el exponente, n más 1, con el que está en denominador, ¿sí? Estos dos tienen que igualar. Entonces acá igual estamos igualando, ¿no? Acá 3, acá también tiene que haber 3. ¿Sí? Cualquiera fuera el exponente más 1, tiene que ser. Acá abajo igual tiene que haber. ¿Ya? Un poquito les explico eso, ¿no? Es en la tabla van a encontrar esto. Ahora, me dice, tienes que evaluar de 1 a 4. Entonces, cuando se trabajaba con las integrales definidas, ¿no? De una función, en este caso de una variable, la fórmula general, ¿cuál era? Límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? Es la fórmula. Entonces, yo voy a aplicar eso. Entonces, integral de 0 a 5 se mantiene, hemos dicho, ¿no ve? Y vamos a aplicar acá esta regla, ¿no? Como ya está integrada esta función, entonces vamos a tener que reemplazar, ¿no? Con su valor 6x. Límites superiores, acá el punto B. El punto B es el 4. 6x por casi y al cubo, dice, ¿no? Entonces 4 vale la y, pero está elevado al cubo. Y al mismo tiempo está dividido entre 4, digo entre 3. ¿Sí? Entre 3. Así sería, ¿no? Ya estamos reemplazando con el valor 4 acá. ¿Sí? Con este valor 4. Por eso que en vez de la y es 4, ¿no? 4 al cubo sobre 3 menos, ¿no? La otra función, ¿no? Entonces, como la 6 que es una constante, la vamos a llevar. Menos, dice, ¿no? Límite inferior, que sería en este caso 1. Entonces, 1 al cubo sobre 3. Sería corchetes, ¿sí, no? Por la diferencial de x. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Estamos integrando con respecto a la variable y, ¿no? Y al mismo tiempo ya estamos evaluando para esos valores, ¿no? Entonces estamos aplicando lo que es el límite superior menos límite inferior. Listo. Ahora, acá tenemos que hacer algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, 4 al cubo, ¿cuánto será? Sí, y necesitamos esa parte. ¿Ves? Calcularemos esa parte, ¿no? 4 al cubo tercios y además tenemos que multiplicar por el 6, ¿no? A ver, vamos a ir realizando esto paso a paso, ¿ya? A ver, 4 al cubo es 64, ¿ya? Y puede multiplicar con el 6, ¿no? Por 6. Ay, ay, ay. 384, ¿no? 384 x sería, ¿no? Dividido entre 3. ¿Ya? Solo estoy utilizando el primero, ¿no? Menos va a ser 6x6, 1 al cubo sigue siendo 1, 1 por 6 va a ser 6, entonces va a ser 6x dividido entre 3.
¿Sí? Ahí ya tengo, ¿no? Ahora, como son fracciones, en este caso son homogéneas, ¿no? Entonces, 384 menos 6 va a ser 378, ¿sí? Entonces, como un denominador igualito podemos sacar acá, ¿no? Entonces, 384 x menos 6x, esto lo que me está dando es 378 x, ¿no? Listo. Esto estaríamos manejando así todavía, ¿no ve? 384 de 23. ¿No? Un poco más vamos a ajustar esto y me va a quedar la integral de 0 hasta 5 de 128x por la diferencial de x, ¿no? Obviamente en esta parte le estoy obviando la integral, ¿ya? Parece la operación, ¿sí? Por eso no tiene integral esta parte, ¿ya? Entonces finalmente me va a quedar un solo valor acá, 128. ¿Está bien, no ve? 128. Verifíquenlo. Tal vez nos hemos equivocado en algún lugar. 126. Ya, 126. Ya, entonces 126, ¿no? 126x. Listo. Entonces, sí, listo. Ahora vamos a... Esto era para la integral, ¿no? Para la variable y, ¿no? Ahora esto vamos a integrar para respecto a la x, ¿no? Entonces todo esto es respecto a la x, a la x. Ya, entonces acá mismo vamos a continuar, ¿no? La integral va a ser, ¿no? 120 es una constante. La x la estamos aumentando, su exponente es 1, ¿no? 1 más 1 sería 2. Entonces, x al cuadrado sobre 2. Vamos a llevarlo de 0 a 5. ¿Está bien? Ya está integrado esto. No, pero dice, tienes que evaluar de acá, dice, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar acá, ¿no? Aplicando la misma regla, 126, ¿no? En vez del x yo voy a anotar 5 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Menos, acá es el menos, límite inferior, 126, ¿no? 0 al cuadrado sería en este caso, sobre 2 también, ¿no? Eso sería en cuanto estamos reemplazando con los valores, ¿ya? Ahora, en la segunda parte, mira esta parte, 126, 0, todo esto va a ser 0, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con lo que es la primera parte solamente, ¿no? 5 al cuadrado va a ser 25, ¿no? Entonces 126 por 25 sería 3150, ¿no? 3150 dividido entre 2, ¿sí? Entonces finalmente esto me va a dar, ¿no? Multiplicando y dividiendo, 1575, ¿sí? Este es el valor que me está dando. ¿Está bien? Es un valor. Ahora, este valor que estamos viendo acá, representaría pues, el área, ¿no? Entre, si hablamos gráficamente, a ver, podemos ver de forma de 2 dimensiones, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no? Porque Z no lo tenemos.
Entonces, si nosotros trabajamos con el eje Y y acá con el eje X, acá me está diciendo del eje, vamos a tener que ir igual al este, ¿no? X de 0 a 5, ¿no? Desde 0 hasta 5, desde acá sería 1, 2, 3, 4, 5 en X, ¿no? En Y dice, ¿desde dónde? 1 a 4. 1, 2, 3, 4, es decir, desde acá, ¿no? Pero en la Y es desde 0, X es 0, ¿no? Entonces, tenemos trabajando con esta, hasta acá, y del 1 al 4, ¿no? Hasta acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, cada cuadrito que estamos viendo acá estaría representando lo que es las subáreas, ¿no? ¿Sí? Entonces, estaríamos calculando todos estos cuadritos que estamos viendo acá. ¿Sí? Esta área, ¿no? ¿Sí? Esta área estamos calculando ahorita, ¿no? Pero esta área está pues en dos dimensiones, estamos observando, ¿no? Según la definición de esta intervalo en este caso, ¿no? Ahora, si tratáramos de funciones, ¿no? Si vamos a manejar funciones, podemos graficar esa función, ¿no? Es nada más y nada menos que 6 x por y al cuadrado, ¿no? Es este, ¿sí? Entonces, si observamos en 3 dimensiones, ¿no? Aquí como hemos trabajado, el rojo es la X y la verde era la Y, ¿no ve? La función es así, ¿no? Es una función, ¿sí? De lo que estaríamos hablando, o es decir, calculando este caso, um, según esa integral, incluyéndose el z más tendría que ser, ¿no? ¿Sí? Entonces dice de x, a ver acá, la eje x es la rojita, de 0 hasta 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá, este punto. Y para la y es de 1 al 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta acá. ¿Sí? De este lado y de este lado. Entonces estaríamos calculando esta área, ¿no? Desde aquí y de este lado también. Pero como se trata de dos, en este caso tres dimensiones, esta superficie, más o menos estamos hablando de eso, ¿no? De esta parte, ¿no? Sí. Ya, entonces como es en este caso z sería 0, ¿no? ¿Mm? A ver, ¿qué podemos hacer con esta? Con esta función. Si es que nos muestra la integral, en este caso, solamente podemos integrar solo sobre una variable, ¿no? Integrar la función variable. No sé qué podamos hacer la separación de la función en dos. En tres, ¿no? Función a función, integral extremo superior. Ya, integral n de la función, valor inicial, valor final, dice, ¿no? No creo que acepte esto. A ver, veamos, ¿no? Si es que acepta o no. No, no me permite, ¿no? Aquí es una integral de, en este caso, de dos variables. Solamente acepta de uno. Sí, entonces como tenemos la x, entonces acá tendríamos que definir, ¿no? La función en x y en función en y. Bien, pero
La gráfica es así de la función, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando acá, nosotros ya en 2 dimensiones así hemos calculado, ¿no? Este es un cuadrado, hemos dicho, ¿no? Son cuadrados. Y si esto convertimos en 3 dimensiones, entonces se va a subir esto un poco más, se va a elevar, ¿no? De acuerdo a la función, ¿no? ¿Qué función pasa por encima, ¿no? Ya, entonces la función es esta que estamos viendo acá. ¿Sí? La función es esta. ¿Mm? Entonces, eh, vamos a ver de esa forma, ¿no? Porque en 2D no la voy a poder observar nada, porque no se puede ver, ¿no? Es que z vale 0, ¿no? Por eso es. ¿Sí? Es la función. Y entonces lo que me está diciendo, calcule todo esto, ¿no? Esta parte. ¿Sí? Entonces lo que hemos calculado analíticamente es esto, ¿no? 1575. Ahora, como se trata de doble integral, más que todo se refiere a las áreas, ¿no? A las áreas en este caso. Entonces el área de todo esto, ¿no? Obviamente acá elevando al eje z más tendría que ser, ¿no? Es una función que va a pasar por encima, ¿sí? En esos intervalos, ¿no? Y eso vale si esa área puede ser en unidades, ¿no? Unidades cuadrados, metro cuadrado, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de las áreas, ¿no? Es un área al cuadrado, ¿no? Área se mide en cuadrado, ¿no? Metro cuadrado. ¿No? Más o menos esto sería, ¿no? Unidades cuadráticas podría ser, centímetros, puede ser metros, kilómetros. ¿Ya? Entonces la integral en sí, cuando estamos hablando de integral definida, es esa. ¿Ya? Entonces tenemos que aplicar esta fórmula. Y obviamente, ¿no? Las integrales que nosotros conocemos, ¿no? Ya sea de exponencial, puede ser trigonométrica, puede ser cualquier función esta, ¿no? Cualquier función puede ser. Sí, entonces de acuerdo a eso hay que calcular, ¿no? Como ven acá, la integral tampoco es complicada, ¿sí? Es súper sencilla. Primeramente tenemos que integrar una variable, ¿no? Sí. También podemos empezar por la x, ¿no? No hay ningún problema. Sí, para trabajar con la x tendría que estar su intervalo, ¿no? 0 hasta 5, pero diferencial de x, y al final la y también podemos integrar de 1 al 4 con diferencial de y. ¿Ya? Entonces es indistinto, no puede ir a otro o al otro. Entonces finalmente vamos a calcular, este es el valor, eso del valor de la área. Listo, ahí termina eso. ¿Ya? Entonces en la gráfica un poco mm, podríamos ver acá, ¿no? Como sabemos que esto va a ser z, pero no tenemos un valor exacto, ¿no? Está en ese intervalo de, por ejemplo, de 0 a 5 en x, ¿no? Entonces, todos tendríamos que calcular para z, ¿no? Z vale tantos, por decir. Podemos agregar los primeros valores de 0 y 1. Bueno, no nos conviene, ¿no? De 0 y 1 va a ser acá 0, ¿no? Debería ser 1, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Si vale x vale 1, la y también 1, por decir, ¿no? 1 al cuadrado. Z va a valer 6. ¿Sí? Z vale 6. A ver, podemos ver acá, ese punto por lo menos veamos. 1, 1 y 6 hemos dicho, ¿no? Ahí está el punto por lo menos, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. Y fíjense, ese punto está intersectando, ¿no? La superficie, ¿sí? Está intersectando. Entonces, área siempre es en este caso, ¿no? ¿Ve? Y de esa forma va variando, ¿no? Nosotros podemos ir calculando aquí analíticamente en ese intervalo para z, ¿no? Entonces z en este caso que sea 2, digamos, ¿no? Y también acá va a ser 2. Ya, entonces va a ser 2 al cuadrado, sería esto, ¿no? Va a ser 4, 4 por 2, 8, ¿no? 4 por
¿Cuánto nos daría? 6 por 8 va a ser, ¿no? 6 por 8 nos va a dar 48, dice acá, ¿no? Z es 40. Y fíjense, y se va a ir esto más arriba todavía, ¿no? Entonces este es el punto más bajito de la Z en este caso. Ya, entonces esto teníamos que hacer acercar un poco, alejar sería en este caso, ¿no? Sí. Entonces lo que va a hacer es que va a integrar desde este punto, desde cero es un poco, ¿no? Desde cero, ¿no? Cuando z es cero, hacia arriba va a integrar, hasta 48 y hasta 50, más va a salir aquí. Si nosotros calculamos para cada valor en este intervalo, ¿no? Hasta 5 vamos a llegar, ¿no? Entonces 5, acá va a ser 4, ¿no? 16 por 5, ¿sí? A ver, 16, que 4 al cuadrado va a ser 4, 16 por 5, en este caso por 30, ¿no? Más, 480 más o menos va a salir. Si nosotros calculamos 6 por 5, en los extremos estamos aplicando acá, ¿no? 480. Entonces, hacia arriba, ¿no? Va a ir hacia arriba, hasta 480, ¿no? Más arriba va a estar. ¿Sí? Entonces, desde cero, ¿no? Desde cero, hacia arriba vamos a integrar, dice, ¿no? De acuerdo a esta gráfica, ¿no? Vamos a integrar. El punto va a estar en esta gráfica. Sí, esta área vamos a calcular desde aquí, todo este lado. ¿Sí? Hasta 0 y de 1 hasta este lado, ¿no? Hasta 4, si no me equivoco, ¿sí? ¿Ya? Entonces, viendo gráficamente, va a ser esto, es el área, ¿no? Área siempre va a ser eso. ¿Ya? ¿Se entiende, no ves? Lo que estamos calculando. Bien. Ahora, como les mencionaba, puede haber para funciones trigonométricas, habíamos mencionado. A ver, podemos ver acá. Ejemplo número 2. Por ejemplo, ¿no? Calcular la integral de, ¿no? Función f de x. Vamos a tener lo que es el x al cubo, ¿sí? Por coseno de y. Ahora, en este caso, nos va a dar pues una integral definida, es esto, ¿no? Una integral definida que la x vaya de 0 a 2 y la y que vaya pues de 0 hasta 2pi, ¿no? La y es el ángulo, ¿no? O en grados también podemos trabajar, o radianos o en grados, ¿no? Uno de ellos tenemos que utilizar. ¿Ya? Entonces veamos, ¿no? La integral, ¿no? Según la fórmula que tenemos que armar es la integral. A ver, ahora sí, ¿no? Bueno, tenía una llamada, ya. En este caso, como les decía, ¿no? La regla general que nosotros estamos manejando o a lo que nos estamos dirigiendo es esto, ¿no? Recorrido en X, recorrido en Y, la función, ¿sí? La función puede ser cualesquiera, diferencial de Y y diferencial de X, ¿no? A esto nos vamos a basar. Entonces acá ya tenemos los intervalos, ¿no? La integral de 0 hasta 2 sería la X, ¿no? 2 sería de 0 hasta pi, ¿cuánto es? 2pi. Ah, ya, 2pi, ¿no? 2pi. ¿De qué? De esta función, coseno de Y, diferencial de Y, diferencial de X, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a trabajar es
la integral interna, en este caso esto, ¿no? Respecto a la variable y. Ya, entonces esto se va a mantener, ¿no? Para la x se va a mantener. Entonces tener acá diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Sí, a lo que está adentro, eso sí vamos a integrar, ¿no? Esto vamos a integrar, ¿no? Ahora, respecto a qué variable hemos dicho, a la variable y. Entonces la x va a ser constante. ¿Ya? Entonces la x no se toca, ¿no? Integral de coseno, ¿cuánto será? Seno va a ser, ¿no ve? Seno de y. Ahora, esto tenemos que evaluar de 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, si el que sigue va a ser así. De 0 a 2, vamos a tener x al cubo, ¿sí? Vamos a abrir corchetes, x al cubo, seno de 2pi, menos, es la otra regla, ¿no ve? ¿Cuál era la otra regla? La integral definida de a y b de una función, de una sola función estamos aplicando acá, ¿no? Límite superior menos límite inferior, ¿no? Esa regla vamos a aplicar acá, ¿no? Menos x al cubo, ¿sí? X al cubo, seno de 0 por la diferencial de x. ¿Se entiende? Entonces, respecto a la variable y estamos utilizando ahorita, analizando. Ya entonces el x al cubo es constante, por eso se mantiene eso, ¿no? Entonces, seno de, ahora sí, vamos a calcular sus valores, ¿no? A ver, mm, seno de 2pi debe ser 0,1. ¿Sí? 0,10 o 0,11 es acá, ¿no? Entonces, x al cubo por 0,11, supongamos que es, ¿no? Menos x al cubo. Ahora, el seno de 0 va a ser 0. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 0, ¿no? Aquí sería por 0, entonces, ¿no? Todo esto va a ser 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0,11 de x, ¿no? 0,11 de x al cubo. ¿Mm? Eso me está dando. ¿Ve? Listo. Ahora, la integral, ¿no? Hemos dicho que es de 0 a 2. En este caso, lo que me ha quedado es esta. Es el cubo diferencial de x. Entonces, vamos a integrar respecto a la x ahora, ¿no? 0,11 x aplicando lo que es la integral de la potencia 0 hasta 2. ¿Sí? Entonces, acá lo propio, ¿no? Entonces, 0,11. No abrimos paréntesis. Yo puedo abrir de esta forma, ¿no? Ya, entonces acá va a ser 2 al cuadrado, a la cuarta, ¿no? 2 a la cuarta sobre 4 menos 0 al cuadrado sobre 0. No, sobre 4, ¿no? Aquí si anotamos sobre 0, eso no tiene solución. Así sería, ¿no ve? Listo, esto va a ser 0. Entonces vamos a tener 2 a la cuarta, ¿no? 2 a la cuarta, que sería 0,11 por 16. Esto ya deberíamos de dividir, ¿no? 16 entre 4. 4 nomás debería ser esto, ¿no?
4 por 0.11, 0,44 me va a dar acá. Es un área pequeñita, ¿no? 0,44 me da. ¿Ya? ¿No? Ahora, en caso de que mi ángulo hubiera sido otro, también hubiera variado, ¿no? El área en este caso es pequeñito, ¿no? ¿Cómo será la función? A ver, vamos a tratar de graficar esta función, que es x al cubo, cosenos, ¿no? Coseno de y, coseno de y. Mm, esto no sirve. Ahí está, ¿no? La gráfica de coseno es esta, ¿no? Bueno, de esa función x al cubo más. Ya, ahora si lo quito esto, ahí está, ¿no? ¿Sí? Ese solo es de coseno, coseno de y. Ya, sobre el eje y está yendo, pero se extiende al eje X, ¿no? Se extiende al eje X. Especie de, son onduladas, ¿no? Tipo calamina está eso, ¿no? Ahora, si nosotros aumentamos con la X que estamos viendo, ya cambia, ¿no? La X es una función cúbica, ¿no? Entonces, a eso se adapta ahora, ¿sí? Intercalado, ¿no? Sale a otro lado, al otro lado, al otro lado y al otro lado. Ahora, el área es muy pequeñita, ¿no? 0,44 dice, ¿no? Y la X es de 0 a 2, dice, ¿no? 0 a 2. Entonces, más o menos debe ser acá. Sí, a ver si podemos acercar esto un poco más. Ahí está, ¿no? 2 es acá. Entonces, en la X es de 0 hasta 2, dice. Listo. Ahora, en la Y, ¿de dónde a dónde? 0 a 2 pi, dice, ¿no? En la Y estaríamos hablando. ¿Cuántos, 2 pi, cuántos grados serían grados si hablamos? 2 pi sería más o menos 6, ¿no? 6,28. 2, 4, 6 sería acá, más o menos hasta acá. ¿Sí? Más o menos hasta acá tiene que venir, ¿no? Desde 0 hasta este punto. Para averiguar tendríamos que reemplazar para el X valor de X un valor, ¿no? Por ejemplo, coseno de 0 ya existe que sería 1. De 1 al cubo serían por lo menos 2, ¿no? Z valdría 2. Entonces tendríamos que ver acá, más o menos aquí esta alturita, ¿no? Si es para, ¿no? De ahí para, desde 0 hasta arriba va a ser la integral. El área es pequeñita, eso, ¿no? Como ven acá no hay, si se dan cuenta que es un pequeño un pedacito, aquí hay otro pedazo, ¿no? En esta curva. Sí, son pequeñitos. Entonces los dos te calculan en este caso, pues, ¿no? 0,44 hemos calculado. Ya, eso sería más o menos en la gráfica, ¿no? Sí, acá estaría, ¿no? Estaríamos calculando esta parte, esta sombrita, ¿no? Hasta cierta altura y esta también la otra, ¿no? Hasta esta altura. No, porque no hay X negativa. Estamos en el lado positivo. Entonces solamente esta parte, ¿no? Hasta una altura de más o menos 2 hemos dicho, ¿no? Esta área debe ser pequeñita. ¿Ya? Eso es, ¿no? Un poquito acá no podemos ver con exactamente cuánto la gráfica, ¿no? Ya en 3 dimensiones, en 2 dimensiones lo podemos ver. Ahora en 2 dimensiones lo podemos mostrar también, no hay problema. ¿Sí? A ver, veamos cómo sería en 2 dimensiones según los intervalos, vamos a tener que graficar. Ya, entonces acá nosotros hemos trabajado con, entonces la X va a ser la Y, más dicho, ¿no? En 2 dimensiones. Este intervalo nos hay que separar, ¿no? De 0 hasta 2, dice cada uno. ¿Ya? De 0 a 2 y de 0 a 2 pi. ¿No? 0
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,28, ¿no? Si no me equivoco es acá. El valor de 6,28. Y eso representa 2pi. ¿Sí? Entonces, más o menos estaríamos calculando esta, dice, ¿no? Esa área sería, ¿no? En 2 dimensiones más o menos así. Pero hemos visto que en la gráfica no es así. En la gráfica es salida y entrada a un lado, ¿no? Esta es la gráfica. Entonces vamos a calcular esta área, esta pequeña área, dice, ¿no? La mitad no me saca todavía, ¿no? Esta pequeña área y esta es hasta la mitad también, ¿no? Esto un poquito más. ¿Sí? Todo esto nomás es. ¿Sí? Esta y esta. ¿Ya? Y en la gráfica sale eso, ¿no? Y entonces no es exacto esto, ¿no? En cierto lugar va a salir y va a entrar la gráfica así y un tanto vuelve a salir así, ¿no? Más o menos así se comporta. Estos son pequeñitos, ¿no? Son más pequeñitos. ¿Ya? En 2 dimensiones sería así. ¿Está bien? Listo. ¿No? Entonces, como se trata de, en este caso, de área, esto es el área, sería en este caso, ¿no? El área. ¿Ya? No estamos viendo todo lo que es el volumen, ¿no? Cuando trabajamos con volumen tenemos que trabajar con lo que es una triple integral. En ahí vamos a ver ya con el eje X, Y, Z más ya, ¿no? ¿Ya? En este caso estamos tratando de por lo menos mostrar en el plano X, Y, la gráfica, ¿no? La función. ¿Sí? La Z todavía no lo estamos tocando. ¿Sí? La función es esa, ¿no? Listo. A ver, seguiremos un poquito más practicando porque nuestro trabajo va a ser ahora todo con integrales, ¿no? Todo integrales. ¿Ya? Entonces va a ser integrales dobles, estamos en dobles, triples, al final vamos a ver eso. Sí, netamente integrales, ¿no? Entonces estamos revisando un poco a poco. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La otra forma que nos puede dar es directamente, ¿no? Con las integrales, ¿no? O sea, la integral acá no nos dice nada, sino que ya nos va a definir acá. ¿Ya? Entonces, la misma función nos va a dar acá, ¿no? 5x al cubo por y. En este caso no tiene y. Es directo diferencial de y, diferencial de x. 1. 2. La segunda integral, 0 a 3, 0 a 2, de x al cuadrado más 3y. Todo esto por diferencial de y diferencial de x. ¿Ya? ¿No? Entonces nosotros vamos a trabajar primeramente con la y, estamos trabajando, ¿no ve? Con la variable y. De ahí estamos eh, analizando. Tenemos una tercera integral que sea pues en este caso de 1, por decir, ¿no? Ya no de 0, ¿no? Puede haber negativos, no hay problema. Ya, no siempre va a ser positivos. Estos intervalos pueden ser negativos. ¿Ya? Entonces 1 a 2. Acá viene algo nuevo. Y la función va a ser esta. Diferencial de x. Listo, yo creo que con esos tres podemos un poquito ya analizando, ¿no? Porque son integrales normales que estamos viendo. Ya, no lo estamos analizando todavía, ¿no? Hay integrales de dos integrales, por decir, ¿no? Esto es una sola función. Puede haber otra función. Ya puede haber una intersección de integrales también, ¿no? Ya, a ver, desarrollaremos esta parte, ¿no? Estas tres integrales. Tal vez podemos ver esta última parte, ¿no? Porque acá, si se dan cuenta,
En la primera también, ¿no? Porque no tenemos la variable y. En esos casos, ¿qué es lo que se hace, no? Veamos a ver el primer caso, ¿sí? Donde no, el 1 y el 3 vamos a ver, ¿ya? El 2 ustedes van a hacer. Entonces, acá vamos a integrar directamente, ¿no? ¿Sí? Directamente voy a integrar esto. 5x al cubo, ¿sí? Va a ser una constante. Va a aparecer una y, que estamos integrando respecto a la variable y. Es decir, acá tenemos la integral, solamente esta, por decir, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros integramos según la tabla, ¿no? Acá está supuestamente un valor 1, ¿verdad? Entonces, cuando aparece el 1, va a aparecer una x, ¿no? Es decir, va a aparecer acá una x, ya en la integral. Lo mismo en la derivada, ¿no? Si tenemos la x, su derivada de x va a ser 1, ¿no ve? Derivada de x es 1, de x al cuadrado va a ser 2x, ¿verdad? Sí, eso. Ahora acá es lo mismo en la integral. Su contrario, pues, ¿no? Tenemos que integrar a este lado, ahora, ¿no? Volver a su función original, ¿no ve? De eso se trata, ¿no? Antiderivada es la integral, ¿ya? Si la derivada de una x era un valor 1, ahora la integral de 1 tendría que ser la x, ¿no ve? Acá está pasando lo mismo, ¿ya? Aplicando esa regla, entonces acá, por eso acá aparece una y. Como no tenemos y acá es 1, ¿sí? Para la y es 1, entonces aparece la y. Listo, ¿se entiende, no ve? Entonces aquí esto hay que evaluar, ¿no? Entonces va a ser 5x al cubo por 1, va a ser esto, ¿no? Por 1. Menos 5x al cubo por 0. ¿Sí? La integral de 0 hasta 2, diferencial de x. ¿No? Entonces la segunda parte va a ser esto, va a ser 0. Solamente me va a quedar la primera parte, ¿no? Entonces la primera parte, ¿qué va a ser? ¿La integral de qué? Solamente me va a quedar de 1 por 5, sigue siendo 5. 5 al cubo, ¿no? Me va a quedar esto. Finalmente, vamos a integrar esto, va a ser 5x a la cuarta sobre 4. Vamos a llevar el valor de 0 a 2. ¿Está bien? Entonces, acá reemplazamos, ¿no? 5x, ¿cuánto vale? 2 elevado a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Sobre 4. Ahora sí, ¿no? Menos la segunda regla, ¿no? Límite superior menos límite inferior estamos haciendo, ¿no? Entonces acá va a ser 0 a la cuarta sobre 4, ¿no? Listo. Entonces la segunda parte igual va a ser 0 esto, va a ser 0. Y nos vamos a quedar con el segundo. Acá 2. 2 por 2 es 4, 4, 4, 16 va a ser, ¿no? 16 entre 4 va a ser 4. 4 por 5, 20, ¿no? Listo, ¿no? Entonces 20 puede ser centímetros, metros, hemos dicho, ¿no? Es el área, ¿ya? 20. Eso sale, ¿ya? Listo. Ahora la segunda ustedes pueden hacerlo, ¿no? Pero vamos por la tercera, donde en la calle no aparece pues un número, ¿no? Sino es que una función aparece acá. Sí, acá tenemos una función. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya siempre estamos empezando por lo que es la y, ¿no? Entonces, la x lo vamos a mantener acá la integral. Vamos a integrar esto para la y, ¿no? Es decir, la x va a ser constante. La y al cubo va a ser acá aplicando y a la cuarta sobre 4, ¿verdad? Y vamos a llevar de 0 hasta 2x por diferencial de x, ¿no? Entonces, evaluando eso, entonces va a ser 1, esto va a ser 2, ¿no? Entonces, x, en vez de la y vale 2x, ¿no? Es decir, 2x elevado a la cuarta sobre 4. Menos x, en este caso es 0, ¿no?
0 a la cuarta sobre 4. Como hemos dicho, cuando se trate de ser, todo va a ser 0. Ya, por la diferencial de x. ¿Está bien? Listo. Finalmente, vamos a tener acá. Todavía esto, todavía no. Tenemos que hacer las operaciones. ¿Cuánto va a ser? Aquí vamos a hacer algunas operaciones. ¿Ya? Entonces, 2. Sigue la íntegra, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Pero este 2 se va a convertir, pues, como está elevado a la cuarta. ¿Cuánto va a ser? ¿No? Que hay que hacer algunos ajustes, ¿sí? Antes de realizar, ¿no? A ver acá. Vamos a ajustar. De 1 a 2, ¿no? Entonces acá va a ser 2 a la cuarta, porque este 2 está adentro, ¿no? Es decir, y está elevado a la cuarta. Como la y vale 2x, entonces 2x, todo ese paréntesis elevado a la cuarta. 2 a la cuarta va a ser 16, ¿verdad? Es decir, 16x a la cuarta, así acá, por x va a ser x a la quinta, dividido entre 4, ¿no ve? Diferencial de x. 16 dividido entre 4 va a ser simplemente, ¿cuánto? 4, ¿no ve? 4. X a la quinta. Integral de 1 hasta 2, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Entonces un poquito ya ajustando, nos va a quedar esto, ¿no? 4x a la quinta. Entonces, como ven acá, la integral es súper sencilla, ¿no? Es 4x a la sexta sobre 6. Evaluando entre 1 y 2. Hasta acá ya está integrado. Entonces, acá, a partir de aquí es a aplicar lo que es con su valor, ¿no? 2 elevado a la sexta menos 4 sextos por 1 elevado a la sexta también, ¿no? Listo. Ahora, acá ya son las operaciones algebraicas, ¿no? A ver, veamos, ¿no? 2 elevado a la 6. ¿Cuánto nos da? 64, ¿da? 64 por 4. 256. Entonces acá tendríamos 256 dividido entre 6, ¿no? Menos. El otro va a ser 4 por 1 a la sexta sigue siendo 1, 1 por 4, 4, ¿no? Entonces 4 a la, bueno, 4 sobre 6, ¿no? Muy bien, 256 dividido entre 6, como son fracciones, en este caso homogéneas, como un denominador podemos sacar, ¿no? 42. Listo. ¿Qué les parece? Entonces, como ven, las integrales no son complicadas, ¿ya? Entonces, el análisis lo que puede venir es en acá, en los intervalos puede ser la cosa, como en este caso, ¿sí? Del 1 a 2 está bien, perfecto. Acá 0 a 2x, acá es una función. Entonces, cuando aparece de esa forma, entonces solamente reemplazamos esa función, ¿no? En vez de la y. ¿Sí? Acá hemos reemplazado, hemos hecho algunos ajustes. Finalmente estamos en función de x y tenemos un resultado final. ¿Ya? Entonces sabemos que si este es el área, ¿no? Entre ese intervalo, ¿no? Obviamente podemos seguir graficando esto, pero en la gráfica no distinguimos muy bien, ¿no? Cuando ya trabajamos con integrales triples, en ese caso de superficie, vamos a ver. ¿No ve? Así es. ¿Ya? Desde acá, ¿cuánto alguien ya ha calculado la 2? A ver, como ya hemos visto algunos casos, ya se puede hacer directamente, ¿no?
Si alguien ya tiene, me dice nomás cuánto sale acá. Muy bien. Bien. Entonces, como les mencionaba, la evaluación para el límite inferior, cero. Entonces acá voy a tener menos cero. Entonces ya no es ni cero cuando aparece acá cero acá abajo, límite inferior. Entonces la segunda parte va a ser cero. ¿Ya? Obviamente puede haber acá arriba, ¿no? Cero. Entonces la primera parte también se va a anular. No se va a volver esto cero. Si es que hubiera cero acá. ¿Ya? Pero en este caso cero acá abajo, no, ya no. Entonces solamente me voy a concentrar en acá. Es decir, va a ser acá 2x al cuadrado, ¿sí? 2x al cuadrado más. Aquí, 2 por 2 es 2 al cuadrado es 4, ¿no? 4 dividido entre 2 va a ser 2. 2 por 3 va a ser 6, ¿no? ¿Está bien? Diferencial de x, esto todavía es integral, ¿no? 0 a 3. Entonces la integral de esto va a ser 2x al cubo sobre 3, ¿no? Más 6x. Entre 0 y 3, dice, ¿no? Acá tengo 0, entonces la segunda parte no lo voy a hacer. Entonces acá va a ser 2, 3 al cubo sobre 3 más 6 por 3. ¿Sí? Y eso tenemos que calcular ahora. 3 al cubo va a ser 27, ¿no? 27 dividido entre 3, 9. 9 por 3, esto va a ser 18. ¿Ya? Más 6 por 3, 18. Sí, 18, 36. Listo. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces esa es la integral, ¿no? Entonces acá me facilita, ¿no? Cuando aparece cero, entonces la segunda parte va a ser acá, ¿no? 2 por 0 al cubo más 0, así. Entonces ya no es necesario esa parte. Ya, la segunda, por eso acá lo he obviado, ¿no? Solo la primera, acá también lo primero, no estamos agarrando. Ya en los anteriores ya hemos trabajado con ceros acá, ¿no? Esto va a ser cero, esto va a ser cero, acá va lo propio, ¿no? Cero. Ya, entonces en esta segunda integral ya estoy anulando esa parte. Ya siempre y cuando que aparezca un cero acá, ¿no? Mucho depende de eso. Ya, cuando aparece cero ya sabemos que va a ser la segunda parte, se anula, ¿no? Ya. Ahora, las integrales no siempre van a ser positivas, les mencionaba, ¿no? Puede que venga desde menos 2, por decir, hasta 1, por decir, ¿no? Y el otro también puede ser de positivo mezclado con negativo, ¿no? No hay problema. Igual va a ser la integral. ¿Ya? Igual no nos funciona. No sea negativo o positivo. ¿Ya? No siempre va a ser positivo, ¿no? Y además acá puede venir funciones, hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, 3x al cuadrado puede ser. ¿No ve? Como el tercer integral acá, tengo 2x acá. La integral con eso tampoco varía mucho. Acá ya se opera, ¿no? Cuando la x, en función de x se vuelve, pues, ¿no? Ya. Entonces más adelante vamos a ver una integral más o menos, vamos a analizar también. Em, de los íntegros más que todo, ¿no? Eso hay que interpretar. Ya, por ahí me manda la x por decir, ¿no? De 0 hasta la x viene, pero que sea hasta igual hasta y, por decir, ¿no? Y la y también puede ser de 0 a 1. Y en este caso, ¿qué puedes hacer? ¿No? Puede ser normal la integral como esto. Se puede hacer eso, ¿no? Pero tendrías que hacer respecto a la x más antes. ¿No ve? A la x tendrías que hacer más antes. Como en este caso. Luego, respecto a la y, puede presentarse los intervalos de esa forma. ¿Sí? Vamos a analizar eso más adelante. ¿Ya?
Entonces, más que todo hay que fijarse en los intervalos, ¿no? De acuerdo a eso tenemos que hacer las integrales, ¿ya? Hay casos, ¿ya? Hay casos que se pueden presentar así, ¿está bien? Entonces, a partir de acá, como les mencionaba, todo integrales vamos a trabajar, ¿no? Ya sean doble, ya sean triples, pura integrales. Ya en las integrales triples que va a aparecer una variable aquí nada más. Entonces vamos a integrar 3 veces, pues, ¿no? Acá estamos integrando 2 veces, ¿no? Primero para la y, luego para la x. Y si viene una integral más, pues luego para la z, ¿no? Obviamente acá no me va a dar un valor, pues, ¿no? Un valor z. O si no, si integramos a cada z, aquí aparece una z y ya tenemos. ¿Ya? Muy bien.